hermanos, iglesia, les bendecimos, amigos que nos escuchas. Si hoy a ver este video es porque tiene una palabra para ti, es porque Dios te quiere hablar, es porque decir tu vida. Por eso es importante que vengas con un corazón dispuesto, a escuchar la palabra del Señor. Cuando nuestro corazón está dispuesto, cosas maravillosas hace el Señor. Entonces tengamos allí expectativa, tengamos allí ese anhelo en nuestros corazones de que Dios nos dé dirección. Como muchas veces comento, ¿no?, de que cada vez que venimos al Señor no podemos salir siendo las mismas. El Señor día tras día nos transforma, día tras día quiere que mejoremos, día tras día quiere que crezcamos, y por eso Él cada día nos habla, nos enseña, nos abraza y nos demuestra su maravilloso amor. Qué hermoso es el Señor. Quiero invitarte en esta mañana a que oremos, que dispongas tu corazón allí donde estás, para hoy recibir una palabra del Señor, para hoy glorificarlo, para hoy decirle: Señor, estoy aquí, quiero que me transformes. Si hay algo en mi vida que te desagrada, te pido lo quites y me limpies con tu sangre preciosa. Vamos, estás. Amado Señor, eres bienvenido a este lugar, Señor. Que seas tú tomando el primer lugar, Señor. Que seas tú el director principal de esta transmisión. Que seas tú, Señor, hablándonos hoy. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Queremos, Señor, que hables a nuestras mentes, que hables a nuestros corazones y que tu presencia hermosa se manifieste en nuestras vidas. Queremos adorarte, Espíritu Santo, queremos bendecir tu santo nombre. Hoy te decimos, papadito lindo, heme aquí, Señor. Quiero bendecir tu nombre, quiero, Señor, escuchar tu palabra. Quiero que esa palabra, Señor, se haga carne en mi vida. Que esa palabra, Señor, se siembre en mi corazón y dé frutos al 100%. No quiero ser igual que ayer, quiero ser mejor cada día, dile al Señor, porque sé que eres tú, Señor, quien nos moldea, Señor, quien como vasija en tus manos, en manos del alfarero, tú nos moldeas, Señor, y nos vas a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual esperamos con ansias. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Prepara tu corazón ahí donde estás, porque hoy vamos a recibir una palabra del Señor. La Biblia dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo por los siglos de los siglos. Y su palabra está ahí, su palabra no caduca. Y siempre hay una bendición para tu vida. En cada circunstancia de tu vida, siempre vas a encontrar una bendición en la palabra de Dios. Los dejo con mi amado esposo, que hoy trae un mensaje, el propósito de Dios para tu vida. Trae ese mensaje poderoso y espero que el Señor pueda abrir tus ojos y entender a través de este mensaje muchas cosas hermosas que el Señor ha hecho por ti y para ti. Amén, iglesia. Bueno, como decía la pastora, el propósito de Dios para tu vida. Porque muchas veces escuchamos, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo para tu vida. Y muchas veces escuchamos eso de la boca de muchas personas creyentes que hablan a nuestro corazón y nos dicen, bueno, hay un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo podemos hallar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Por eso creo que es importante que podamos hablar un poco acerca de este tema, de que nosotros podamos ver, ¿será que hay propósito de Dios? ¿Será que hay propósito de Dios en lo que está ocurriendo? ¿Será que hay propósito del Señor? ¿Será que el Señor le sorprendió la pandemia? ¿Será que Dios no lo sabía? Y el Señor de repente es todo esto, es una sorpresa para Él. Claro que no. Dios conoce todas las cosas, de Él son los tiempos y los sazones. Es Él quien hace y establece su voluntad. Ahora, vamos a hablar un poco, como les decía, con respecto a este tema. Porque Dios no depende de mí, pero Dios espera algo de mí.
Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Tiene un ejército de ángeles, el Señor ni siquiera depende de nuestra adoración. La Biblia nos enseña en Apocalipsis que hay ángeles que están de día y de noche, diciéndole santo, santo, santo. La Biblia nos enseña de que están allí los ancianos delante de Él, postrados y poniendo sus coronas delante del Señor y adorándole. Entonces nosotros debemos tener en nuestro corazón y entender de que de mí, pero Él está esperando algo de mí. Él me creó con un propósito. Y vamos a hablar de unos pequeños ejemplos que no los voy a citar como tal, sino que te los voy a dar como punto de ejemplo, de comparación, para que veas el sustento de lo que te estoy diciendo. En el libro de Juan, capítulo 11, a partir del versículo 38, ¿verdad? Podemos ver cómo la palabra del Señor nos habla acerca de cuando Él resucita a Lázaro. Voy a leer solo el versículo 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de él, del que había muerto, le dijo, Señor, y él, porque es de 4 días. Luego Jesús le habla a Lázaro que salga. Luego vemos cómo el Señor le dice que le desaten a las personas. Acá vemos que el Señor le plació usar a alguien, usar a esas personas que estaban ahí. Alguien quitó la piedra. Dios le ordenó a alguien que quitara la piedra, y las personas fueron movidas por la palabra de Dios y movieron la piedra. Luego fueron movidas por la palabra de Dios y desataron a Lázaro, y Lázaro fue libre. Hoy en día el Señor usa hombres de Dios, ¿verdad? Usa hombres de Dios para que a través de la palabra que Él nos ha dado, poder traer libertad a tu vida, poder que se muevan todos esos obstáculos, todas esas piedras que te detienen en el avance. Pero vemos que en Mateo capítulo 28, versículos 1 y 2 dice, Jesús resucita, dice la Biblia, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver al sepulcro. Pero dice las Escrituras en el verso 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando Dios a Lázaro, haber hecho lo mismo. Un ángel pudo haber venido y haber quitado la piedra, pero a Dios no le plació que fuese así. Pero ahora vemos que Dios no depende de nosotros. Ahora vemos que viene un ángel y quita la piedra. Nosotros dependemos del Señor, pero Dios espera de nosotros que seamos obedientes a las palabras que Él nos da. Porque cuando nosotros hablamos de propósito, hay muchos propósitos. No todos se centran en los 5 ministerios que dice el apóstol Pablo. Claro, si hablamos de la iglesia, creemos que es la mano de Dios sobre la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero hay mucho más. Dios es creador de todas las cosas. La Biblia dice que las cosas visibles e invisibles fueron creadas por Dios y para Dios. Cuando hablamos de propósito, es un tema que me apasiona mucho porque, como les decía al inicio, el Señor me inquietó. Porque incluso yo lo decía, yo le decía a las personas, hay un propósito de Dios para tu vida. Estaba comenzando en el Evangelio y fue lo que me enseñaron. Dios tiene un propósito contigo y yo lo transmitía. Pero no sabía, las personas me decían, pero ¿cómo así? Y se me acercaban y me decían, ¿por qué todos me dicen esto? Las personas no hallaban cómo encontrar el propósito. Las personas se preguntan, ¿cuál será mi propósito? ¿Será que soy evangelista? ¿Será que soy profeta? ¿Será que soy pastor? ¿Será que soy maestro? ¿Será que soy empresario? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahora, cuando hablamos de propósito, es la obra que Dios se dispuso a hacer. Ese es el propósito. Pero que ahora, cuando Dios nos crea, se convierte en nuestra obra. Dios te manda a hacer algo y Él está esperando que seas obediente. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos, dice las Escrituras, ¿verdad? De buen corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Entonces la obra de Dios, Dios tenía un propósito, ahora quiere que lo hagas tú. Él lo depositó en ti. Jeremías 29:11 dice, voy a leer la nueva versión internacional. Dice las Escrituras, porque yo sé muy bien los planes, escucha bien, está diciendo Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro y una esperanza. Jeremías, ese mismo verso, según la Biblia textual dice, porque yo conozco mis designios, dice, sobre vosotros, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Designios. Un designio es un propósito, intención o plan para realizar algo. Escúchame bien, Dios tiene un plan. Y muchas veces nos cuesta entender esto, porque con una mente tan finita no podemos entender a un Dios infinito. Debemos creer que Dios tiene un plan. Debes creer que no eres un error. No sé lo que el diablo te ha hecho creer. No sé si el diablo te ha hecho creer que eres un accidente. No sé si el diablo te ha hecho creer que fuiste un falta de conteo en las pastillas o el cuidado de tus padres. No sé lo que Dios te haya hecho creer, pero lo que Dios dice de ti es que Él tiene un plan para tu vida. Ahora yo te animo a que te embaraces de esto, a que veas esto, a que lo atesores. Y aunque a lo mejor a tu alrededor digas, wow, ¿cómo me puedes decir que Dios tiene un plan? Sí, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Amén. Tienes que creerlo y tienes que disponerlo en tu corazón, porque no me quiero extender, pero cuando ves a José el soñador, tenía 17 años cuando empezó todo el proceso, y él comenzó a reinar a los 30. Allí al lado de Faraón fue colocado como gobernador de todo a los 30, pero estuvo preso, fue vendido por sus hermanos. En medio de todo ese proceso, la Biblia enseña de que tuvo un sueño. Él sabía el propósito, sabía dónde debía estar, pero Dios no le había dicho el proceso que iba a atravesar. Entonces no importa si hoy estás viendo solo el proceso, enfócate en el sueño, en la visión, en la palabra que Dios soltó. Porque no entiendas, va a hacer cosas maravillosas en tu vida, porque Él tiene un plan. Allí donde estás, repite así, Dios tiene un plan, Dios planifica. Dios no va hablando y dice, ay, ¿y ahora para dónde voy? No, Dios no es así. Y debes aprender esto de la naturaleza de nuestro Señor. Dios planifica, Dios tiene un diseño, pero el enemigo quiere levantar un antidiseño. Mira, la Biblia nos enseña que somos formados por Dios con un propósito. Tiene ese maravilloso diseño para tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas. Él nos hizo. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó ¿cuándo? De antemano. ¿Sí? Y Dios no dijo, a ver, ¿qué voy a hacer con este pajarito, chico? Dios no dijo, vértale, chico, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué lo puedo usar? ¿Sabes que no? Ya Dios tenía un plan que Él había diseñado de antemano. Y es allí donde tienes que empezar a convencerte. Porque a veces no lo ves porque no lo crees. Y no es por vista, es por fe. Pero por fe podemos ver su gloria. Por fe andamos y no por vista. Amén. Mira, Dios no comienza un propósito y lo deja a la mitad. Eso lo hacen las personas, Dios no. ¿Cuántos proyectos has dejado por la mitad? ¿Sabes? Te voy a contar algo. Antes de yo conocer
yo dejaba muchas cosas por la mitad. Yo dejaba las cosas, las empezaba a terminar. Mis padres son testigos de eso, mi familia es testigo de eso. Comenzaba una carrera en la universidad y la dejaba, no seguía. Esto causaba mucha preocupación en mi familia. Mis padres se angustiaban por esto. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, fueron diferentes. Y el Señor me enseñó a tener determinación. Y cuando afirmara una cosa que Él me había enviado a hacer, debía terminarla. Y el Señor nos los enseña en su palabra. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dios comenzó una obra en ti y no la va a dejar por la mitad. Deja que Dios siga tratando con tu vida. Deja que Dios siga moldeando tu carácter. Deja que Dios siga moldeando tus emociones. Deja que Dios siga moldeando tu vida. Deja que Dios siga moldeando tu matrimonio. Porque uno de los errores que comete el creyente es creer que llegó Dios y ya llegó la varita y todo fue transformado. Dios lo puede hacer, es verdad. No estoy diciendo que no lo puede hacer. Para Dios no hay nada difícil, dice las Escrituras. Y para el que cree, todo es posible. Pero muchas veces hay cosas que tenemos que ir cambiando y que Dios las va procesando en nuestra vida. Dice 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, también lo hará. Dios te llamó, y si escuchaste su voz y abriste tu corazón, Él comenzó una obra en ti. Y lo que Él te ha dicho, Él lo hará. Porque Él es fiel. Amén. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué será primero? ¿El llamado o el propósito? ¿Qué será primero? ¿Ah? ¿Será que primero es el llamado? ¿Será que primero es el propósito? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el llamado. La Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. A veces las personas sacan de contexto esa escritura. Y no es que Dios llama a pocos. No, es que pocos deciden aceptar el llamado del Señor. Y es con lo que tienes que tener cuidado hoy. Pero ¿qué será primero? ¿El llamado o el propósito? Primero es el propósito. Y del propósito se desprende el llamado. Antes de leerte el texto bíblico, te voy a poner un ejemplo que muchas veces vemos en las familias. Ok, está tu mamá o tu papá en el porche. Está allí en el frente. Y ella de repente se da cuenta que está todo sucio. De repente se da cuenta que el monte está crecido. ¿Ahí qué hay? Ella piensa: oye, ¿quién va a limpiar esto? Ahí ya nace el propósito. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Limpiar o acomodar el desorden. Allí nació un propósito en el corazón de los padres. Ahora, por lo menos en nuestra casa somos, gracias a Dios, somos 5 hermanos. Ahora los padres deciden a quién llamar. Hay un propósito en el frente. Y de repente te llama a ti. Y ahí tú brincas, ¿verdad? Y dices: Dios mío, no hay otro nombre en esta casa. Pero nació un propósito, había algo que hacer. Y luego vino el llamado a tu vida. Dios tiene un diseño. Dios pensó hacer algo. Y cuando Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, cuando Él estaba colocando orden a todas las cosas, Dios pensó en un propósito. Llegó el tiempo de tu nacimiento, naciste, creciste y Dios te llamó. Pero Dios te llama porque tiene un propósito: salvarte, bendecirte, pero hay más. Hay más. Aparte de la salvación, ¿es lo más importante? Sí, claro que sí. Todos queremos ser salvos, todos queremos ir al cielo, pero hay más. Si no hubiese más, Jesús cuando muere en la cruz se lleva a sus discípulos y se acaba todo.
propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que a Dios todas las cosas le ayudan a esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá vemos que primero nombra el propósito y luego el llamado. A los que conforme con su propósito. Había un propósito, ahora viene esto. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Señor. Amén. También te predestinó. Amén. Desde antes, desde hace mucho tiempo, Dios pensó en ti. Y hay un propósito que debes ser descubierto. Amén. Pero es a los que aman a Dios que todas las cosas les ayudan a bien. No es que siempre lo que pasa es lo mejor, siempre lo que pasa, a los que amamos a Dios. Cuando estás en su voluntad, cuando haces lo que dice la Escritura, Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Todo lo que te ocurra, no es que no nos ocurren cosas difíciles, nos ocurren cosas difíciles, pero todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿desde cuándo somos llamados? Porque vemos que dice, bueno, lo que predestinó, nos hizo de antemano, ya Dios tenía un plan. Recuerda, amén, Dios tiene ¿qué? Un plan. Tienes que convencerte de esto. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Si lo digo yo, ponlo en duda, pero si lo dice Dios, créelo con todo tu ser. Efesios capítulo 1. Voy a leer versículos del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Dios simplemente le plació, iglesia. Nadie es merecedor. A Él le plació llamarte, a Él le plació bendecirte, a Él le plació pensar en ti. Pero ¿cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. Puedes estar viviendo el hoy. Puedes decir, nací en el 83, nací en el 50, nací en el, 2010. No sé qué edad puedas tener, que estás escuchando. Pero ok, ese fue el momento donde Dios comenzó a cumplir su propósito en ti. Pero Él no pensó en ti, ni en el 2010, ni en el 83, ni en el 50. Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Amén. La Biblia dice en el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Voy a leerlo según la versión Dios habla hoy. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Dice el verso 16, presta atención, iglesia. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Amén.
Gloria a Dios. No eres un secreto. Por eso te decía, no te dejes engañar por el diablo. No pienses que fuiste un error. No pienses que fuiste un pelón. No. Fuiste diseñado por Dios. Fuiste pensado por Dios. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, allí el Señor te estaba viendo en formación. Te estaba formando Dios. Por eso los cristianos no aprobamos el aborto. Porque hay un propósito. Hay un diseño. Hay un plan de Dios. Pero el versículo 16 es muy importante. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Nuestros días están señalados. Nuestros días están contados. Nuestros días están plasmados en el plan de Dios, en el diseño de Dios. Por eso déjame decirte, iglesia, que Dios lo puso en mi corazón. Voy a seguir declarando. Si Dios no dispuso, si no está en los días, en el plan de Dios, que nos vamos en este tiempo, no nos vamos en el nombre de Jesús, porque tú no partes de esta tierra cuando el diablo dice, tú partes de esta tierra cuando Dios dice que debes partir. Nuestros días están contados. Dios dispuso a darle a unos 80 años, a otros dispuso darle 50 años, a otros 20, a otros 10, a otros 5. Dios hace como quiere con el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. La pregunta que yo te hago hoy es, iglesia, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? Si Dios te dio 20 años, si Dios te dio 100 años, si Dios te dio 50 años, si Dios te dio 50 años y tienes 25, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho en esos 25 años? Si Dios te puso 80 años para ti y tienes 100 años, vamos a rendir a Dios cuenta por esto. Hay un ejemplo de esto muy sencillo, hay dos. Podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, Ezequías le había tocado el tiempo. Isaías llegó y le dijo, prepárate que ciertamente morirás y no vivirás. Pero Ezequías lloró, dice la Biblia que lloró, hizo un ruego, hizo una oración. Y Dios le añadió 15 años más de vida. Porque de Dios son los tiempos y los sazones. Dios puede darte más tiempo, a otros puede darles menos tiempo. Pero Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Había un propósito, pero Dios le hizo un llamado. Y déjame decirte, los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Leímos hace un ratito donde la palabra del Señor dice de una manera muy clara, quien los llama ciertamente lo hará. Los llamados de Dios son irrevocables. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas por el libre albedrío se han ido al cementerio por no escuchar el llamado de Dios? Naciste con un propósito, pero debes escuchar el llamado de Dios y entregarle tu voluntad. Amén. ¿Cuántas personas han ido al cementerio con propósitos, con llamados de Dios, pero nunca atendieron y nunca decidieron escuchar su voz? Aleluya. Ahora, ¿por qué será importante esto? ¿Por qué será importante cuando nosotros hablamos de conocer el llamado o el propósito? Debemos tener cuidado, porque debemos hacer lo que Dios nos mandó hacer. El Señor le dijo a los que estaban allí con Lázaro, quiten la piedra. Ellos debían quitar la piedra. Ellos no debían huir del llamado de quitar la piedra. Ellos tenían ese llamado. No podemos huir a los llamados de Dios. No podemos huirle. Tenemos simplemente que ser obedientes, creer lo que Él ha dispuesto a hacer en nuestras vidas. Amén. La Biblia nos da
da muchos ejemplos. Por ejemplo, te invito a que leas el libro de Jueces, capítulo 9. Yo tengo anotado acá, versículo del 8 al 15, donde la palabra del Señor nos enseña que una vez, hablando un profeta, se levanta y empieza a hablar de que una vez fueron unos árboles a elegir rey sobre sí, y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Acá hay muchas cosas hermosas que aprender, pero hoy estoy hablando del propósito. Cada árbol, y Dios ve mucho a los hombres y pone muchos ejemplos y ve a las personas como tipo de árboles. Ahora, cada árbol sabía su propósito. El olivo dijo, yo no puedo dejar de dar el aceite, ¿verdad? Vemos que todos los árboles, la vid, cada uno sabía que tenía un propósito y sabía qué debía hacer. Y nosotros debemos entender esto, porque la Biblia nos enseña en 1 Samuel capítulo 13, te invito a que lo leas en tu casa, que Samuel ofrece sacrificio al Señor, acto que solamente podían hacer los sacerdotes, y en ese momento debía hacerlo el sacerdote Samuel. Y fue algo que enojó muchísimo al Señor. Y en el versículo 11, Samuel dice, ¿qué has hecho? Porque era algo que debía hacer Samuel y no era algo que debía hacer el rey Saúl, por muy rey que fuese. Él no debía ofrecer, no tenía el permiso dado por Dios para ofrecer esos sacrificios. Él se desesperó y como veía que el profeta no llegaba, veía que Samuel no llegaba, se apresuró a ofrecer el sacrificio. Como muchas veces las personas, a veces las personas se adelantan porque se desesperan. Si unas personas se van a casar, buscan unos ministros, ¿cierto? No pueden decirle a su papá que los case. No, porque tienen que tener la autoridad para poder hacerlo. La autoridad legal para poder hacerlo. Entonces, de la misma manera debemos anhelar conocer el propósito de Dios en nuestras vidas para estar en el propósito y para ser conforme a su propósito. Amén. Ahora, ¿dónde Dios deposita? ¿Dónde Dios deposita el propósito de nuestras vidas? ¿Dónde lo podemos hallar? ¿Dónde está? Si yo te digo hoy, hermano, busca tu propósito, tú me vas a decir ¿dónde? ¿Dónde está? Y hoy te voy a decir primero dónde Dios lo coloca. Y segundo, unos consejos que hemos aprendido con el pasar del tiempo, que nos ayudan a encontrarlo, a que florezca el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. El propósito de Dios para ti, Dios lo guardó en tu corazón. Allí en tu corazón Dios plasmó el propósito. Dios un plan. Y ese llamado, ese propósito por el cual se va a producir un llamado, está en ti. Está en tu corazón. Pero las personas no quieren venir a Dios. Dios les muestre cuál es el propósito. Y eso lo podemos ver en el libro de 1 Samuel. Capítulo 9. Versículo del 14 al 21 voy a leer. Te invito a que lo leas todo en tu casa si gustas. Dice, ellos entonces subieron a la ciudad. Está hablando acá de Samuel junto con un criado que había salido a perseguir unos animales que se habían perdido de su padre.
pero por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo. Dice: estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir a un lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Amén. Vemos que acá el Señor estaba contestando la petición del pueblo cuando pidió rey. El verso: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube de delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, porque mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está, donde dice, en tu corazón. Dios le iba a despachar todo lo que había en su corazón. Pero ¿qué será esto? Dice el verso 20: y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. ¿Para quién es todo lo que ha codiciable en Israel, sino para ti y toda tu casa? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel? Mi familia no es pequeña, toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Ahora, las burras se habían perdido hace 3 días, ellas salieron. Al siguiente día, si lo vemos cronológicamente, al siguiente día Dios le habla a Samuel y le dice: mañana va a venir un hombre a ti. Ahora llegó el tercer día, y en el tercer día Dios le dice a Samuel: mira, ese es el hombre que vas a ungir, es él el que va a ser príncipe sobre Israel. Dios estaba contentando la petición de ellos, pero le dice: ven y mañana descubriré lo que hay en tu corazón. Saúl estaba buscando que Samuel le dijese, dónde estaban las burras, pero él le responde. Por eso cuando le va a descubrir es lo que está en su corazón. No estaba hablando de las burras. Por eso luego le dice: no, y en cuanto a las burras que saliste, a las asnas que saliste a buscar, pierde cuidado, que ya tu padre las encontró. Ahora está más preocupado por ti que por las asnas. ¿Qué era lo que había allí? Él iba a descubrir que en su corazón estaba el llamado, ¿verdad? Estaba el propósito. Ahora Dios lo estaba llamando a ser príncipe. Pero él dijo: ¿por qué me dices todas estas cosas si soy el más pequeño? Saúl pensaba que él no tenía las condiciones, o que él no era digno, o que él no era merecedor de ese cargo. Lo que por lo general sucede cuando las personas son llamadas por Dios. A veces las personas son llamadas por Dios y las personas dicen: ¿por qué a mí? Si Dios te ha llamado a ser un empresario exitoso, pero en tu condición miras que no tienes dinero, tú vas a decir: ¿cómo yo voy a...? A lo mejor Dios te ha llamado a predicar el evangelio, a lo mejor Dios te ha llamado a ser evangelista, pero tú ves que eres gago para hablar, que te cuesta, que no tienes buena oratoria, que te cuesta leer. Pero si hay un llamado, Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo, y a quien Dios llama respalda. Y cuando Dios te llama, ese propósito te va a cumplir. Tú solo cree y avanza, camina. Recuerda que lo menospreciado por los hombres, de lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a esos que creen ser sabios. A veces las personas dicen: pero yo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Precisamente, esos son los que Dios escoge para que no toquen la gloria del Señor, para que no crean que es por sus capacidades. Recordemos a Moisés. Moisés le dijo: Señor, no sé hablar, ¿me vas a mandar a hablar delante del rey?
Y por lo general estos hombres de Dios, cuando eran llamados, decían, ¿por qué yo? No, yo no. Aquel tiene mejor pinta que yo, aquel sabe más que yo, aquel habla más que yo, aquel es más inteligente que yo. Pero no, Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño y es desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Cómo saber cuál es nuestro llamado o cómo encontrarlo? ¿Verdad? Ya sabes dónde está el propósito. Está allí en tu corazón. Ahora, ¿cómo lo vas a encontrar? Dios lo revela a uno, Dios lo revela a través de los profetas. Amén. ¿Qué hizo Samuel? Le reveló a Saúl lo que había en su corazón. Ojo, profetas temerosos de Dios. Profetas que yo siempre aconsejo a todos los profetas que estén seguros, que hablen así como dice la Biblia, que hablaba Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y soltaba la palabra profética. Si vas a profetizar, si tienes el don profético, profetiza en la presencia de Dios. No profetices en la emoción ni en la carne. Pero acá vemos que Dios le habló a Samuel, para sacar el propósito que había puesto ¿en dónde? En el corazón de Saúl. Segundo, buscar a Dios seriamente. Cuando verdaderamente buscamos a Dios, y es lo que las personas no quieren hacer. A las personas les gustan más los atajos que buscar a Dios seriamente. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces las personas se acercan a Dios y no creen que hay un Dios. Tiene sentido. Pero a veces hay personas que se acercan a Dios y creen que hay Dios, pero no creen que Dios les quiera premiar. Un galardón es un premio, es un regalo de Dios. Cuando buscas a Dios seriamente, Dios te va a premiar, Dios te va a hablar, vas a conocer al Señor, vas a tener comunión con Él. Y ciertamente Dios te va a decir para qué te ha llamado. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Pero las personas, si tienen un Mazda, un carro Mazda, o si tienen un televisor Samsung, si se daña, ¿a quién van? No van con un televisor Samsung a un agente especializado LG. No. Si tienen un televisor Samsung, ¿van a quién? A un agente especializado Samsung. Pero nosotros debemos aprender que si fuimos creados por Dios, debemos ir a Dios para que Dios nos diga. Por eso debemos buscarle seriamente. Tercero, la Biblia nos enseña que debemos plantarnos en la casa de Dios. El Salmo 92, versículos 2 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Amén. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos comenzamos a congregar. Eso es importante, congregarse, para que Dios nos vaya formando. Empezamos a servirle al Señor. Va a empezar a florecer el llamado que tienes para tu vida. Va a empezar a florecer el tomate. ¿Qué va a florecer? ¿Cebolla? No. Va a florecer tomate. Si siembras manzanas, ¿qué va a florecer? Pera. No. Va a florecer manzanas. Si nosotros como creyentes nos comenzamos a congregar, empezamos a servir a Dios, Dios le va a hablar a los hombres de Dios que están allí y tu llamado va a empezar a florecer. Va a empezar a florecer ese llamado que está puesto por Dios allí y se va a ver a qué te llamó el Señor. Amén. Lo cuarto. Lo cuarto, estamos en vivo. Evitar los enredos de la vida. Mira, los enredos de la vida es tremendo para que el creyente pueda afirmarse en el Señor. Puedes ver cómo el Señor en la parábola
enseña de que había una semilla que había caído allí en el arbusto, ¿verdad? O en tierra seca, y venía un pájaro y se la llevaba. Y habla de que los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, ahogan la semilla que se ha sembrado. Jesús también enseñó en Mateo capítulo 6 y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. Dice: no te preocupes por lo que vas a vestir, no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes, ¿verdad? Sino que busca primeramente el reino de Dios. Sé que es complicado escuchar esta parte, sé que no es fácil escuchar esto y muchos van a decir: bueno, pero a lo mejor para usted es fácil porque su situación es otra. Pero es una verdad, iglesia. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de tu vida. No pienses que te ha abandonado. Cuando Él te dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, no te está diciendo que no necesitas la ropa. No te está diciendo que no necesitas comer. No te está diciendo que no necesitas beber. Jesús está hablando de cosas necesarias para el cuerpo. Lo que sí te está diciendo es que si lo buscas a Él, Él te va a suplir todo lo que necesitas. Amén. Pero la vida nos enreda tanto. El trabajo, las personas no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para escuchar su palabra. Y por eso muchas veces las personas no aceptan el llamado del Señor. Amén. Hay muchas cosas más que hablar, como los tipos de llamados, ¿verdad? Porque hay llamados evangelísticos, apostólicos, hay llamados ministeriales, pero también hay llamados que no son ministeriales. Vemos que José y María no eran sacerdotes ni sumos sacerdotes, pero tuvieron el llamado de criar, ¿verdad? Y de levantar y de educar al Hijo de Dios. Casi nada. Hay muchos llamados en las Escrituras. No todos son desde el púlpito, no todos son desde allí. Pero no me puedo extender y no puedo predicar por ahora, no puedo seguir hablando de este tema, pero quiero cerrar con dos cosas. Uno, la disposición de tu corazón para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. El Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Allí donde estás, declara hoy: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Él estaba convencido de esto. Hoy te animo, iglesia, a que te convenzas de esto, a que entiendas de que Dios va a cumplir su propósito en ti. Amén. Y escríbelo allí, escríbelo, no sé, en tu Biblia si quieres, allí en la primera hoja, pon: tu Señor cumplirá su propósito en mí. Escríbelo y colócalo en la puerta de tu casa, cuando vas a salir, cuando llegas, pero convéncete de esto. Amén. Sea cual sea tu llamado, todo, hay tres cosas en común que debemos hacer. Hay tres cosas en común. Sea que tengas un llamado empresarial, la Biblia dice que había mujeres que sostenían, en Lucas capítulo 8, lo puedes ver, que había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Vemos que la Biblia enseña eso. Mujeres que con sus bienes honraban y bendecían la obra. Amén. Vemos el ejemplo de María y hay muchísimos ejemplos en las Escrituras. Pero sea cual sea tu llamado, sea cual sea el propósito de Dios para tu vida, hay tres cosas que tenemos en común todos. Seas pastor, seas evangelista, seas empresario, sea cual sea tu llamado. Dice el 1, todos debemos tener comunión con Dios. Sea cual sea el llamado, todos debemos orar y leer la Biblia. Eso no es nada más para los predicadores. Eso no es nada más para los evangelistas, para los profetas, para los maestros. Todos debemos tener comunión con Dios. Todos. Amén. Y recordemos que la Biblia nos exhorta. Pueden leerlo, Hechos capítulo 17, verso 11, Efesios 6, versículo 18. Lo segundo,
todos debemos congregarnos. Todos. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 10, puedes leer versículos 24 y 25, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y quiero hablar de esto, brevemente de esto. Yo tengo una hermana que en su trabajo le ha tocado viajar mucho. Y bendigo su vida porque es una bendición para la familia. Pero ella lo primero que hacía o que hace, cada vez que viaja, porque ese es el trabajo que ella tiene, cada vez que ella viaja, lo primero que hace es buscar en internet una iglesia. Está en una congregación, se somete a un pastor, pero cuando le toca viajar mucho tiempo, a veces viajaba 3 meses, 4 meses, a veces le tocaba viajar 6 meses. Entonces ella buscaba congregarse, porque entiende que este pasaje es importante. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No dejes que la situación de esta pandemia te deje en tu casa. Iglesia, esto va a pasar. En el nombre de Jesús esto va a pasar, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cuando todo esto pase y te puedas congregar, sal y congrégate. Ve a congregarte para que puedas crecer en el Señor. Amén. Lo tercero, todos debemos predicar. Aleluya. Amén. La Biblia dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15, Mateo 24, 14. El Señor nos enseña, Mateo 28, el Señor nos enseña que todos debemos predicar, pero no todos desde el púlpito, porque a veces las personas se meten en la mente, debo predicar desde el púlpito. No, puedes predicarle a tus compañeros de trabajo, puedes predicarle a tu vecino, decirle a tu vecino, Cristo te ama, decirle a tus parientes, a tu familia, decirle, el Señor tiene un propósito, compárteles la palabra, háblales del Señor, cuenta tu testimonio. Recordemos, el endemoniado gadareno quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, ve a la ciudad de Decápolis y cuenta cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios con tu vida. Puedes contar tu testimonio, esa es nuestra primera predicación por lo general, contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. No necesitas conocer toda la escritura, es sano, sí, es importante también, no me malentiendan, pero abrir tu boca, contar tu testimonio y hablar las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Sea cual sea tu llamado, si estás en tu empresa puedes predicar. Si tu llamado es, no sé, lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, el propósito, debes predicar, congregarte y debes tener comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué poderosa esta palabra del Señor. Dios siempre nos trae palabras que nos animen, palabras que nos abran los ojos, palabras que nos llenen más de su presencia. Fuera de Dios nada podemos hacer. Esta mañana recibí un mensaje de una reflexión y me pareció muy interesante, porque la reflexión decía que cuando Dios creó a los seres vivientes, cuando creó a los animales, a los peces del mar, le habló a la tierra, a las aguas, y le dijo, produzca el agua todo tipo de peces. Cuando Dios creó a los árboles, le habló a la tierra, y le dijo a la tierra, produzca la tierra toda clase de árbol que dé fruto. Pero cuando Dios creó al hombre, Él no le habló a nadie, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y con sus propias manos lo formó de la tierra. Por eso el pez fuera del mar se muere, el árbol fuera de la tierra se seca, y nosotros fuera de Dios nada podemos. El Señor es quien guía nuestras vidas, el Señor es quien nos creó con un hermoso propósito, y Él lo hizo porque nos ama. Hoy quiero invitarte a que, si aún no lo has hecho, puedas aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y le encuentres el verdadero sentido a tu vida. Porque puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios no tienes nada. O puedes faltar muchas cosas, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Con Él todo, sin Él nada. Hoy quiero invitarte a que abras ahí donde está tu corazón y confíes
al Señor como tu Salvador, porque Él se entregó por ti, se entregó en una cruz para que Él muriera por nuestros pecados. Sobre Él fueron nuestros pecados y su castigo hoy nos trajo la paz. Hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos y si es tu anhelo aceptar a Jesús, repite pues de mi Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro. Yo me arrepiento de mis pecados. Y ayúdame a vivir una vida como tú quieres que la viva. Ya no quiero seguir alejado de ti. Te damos gracias, Señor. De Jesús, amén y amén. Aleluya. Déjame felicitarte porque si haces esta oración de corazón, el Señor te va a bendecir. Él tiene un hermoso propósito con tu vida. Hoy no vengo a decirte que eres un vencedor, que lo puedes lograr, que dentro de ti está lo mejor. No. Hoy queremos decirte, es verdad, pero queremos decirte que eres un vencedor porque el Señor te llamó a hacerlo, porque en Cristo somos más que vencedores. Y porque Él es quien te anima, Él es quien te reconforta, Él es quien te ayuda a salir adelante, porque Él paga un alto precio por ti. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Queremos invitarte la próxima semana, el próximo domingo. Vamos a estar aquí a la misma hora por el mismo canal, compartiendo contigo la palabra del Señor. Amén. Antes de irnos vamos a hacer una oración, vamos a sellar esta palabra. Te animamos porque a veces las personas dicen, hay un gran propósito en mí, pero no valoran las pequeñas cosas. Entonces a veces todo el tiempo es, no, Dios me llamó a cosas grandes, Dios me llamó a cosas grandes, entonces desechan las cosas pequeñas. Para Dios todas las cosas son importantes porque las creó con un propósito. Así que te animamos en esta mañana a que entiendas que hay un plan, a que entiendas de que hay un propósito de Dios para ti y de que te levantes. Esta pandemia no reina, esta pandemia no es la... Es Cristo el que gobierna, es Cristo el nombre sobre todo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es Él está por encima del COVID, del cáncer, Él está por encima de la aflicción, Él está por encima de la pobreza, cualquier nombre que repita, hoy Él reina. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora y nos unimos en oración y nos ponemos de acuerdo, Señor, y confesamos tu glorioso propósito, Señor. Creemos, Padre, de que cada uno de mis hermanos va a estar atento a escuchar tu voz. Creemos, Señor, que el propósito va a florecer. Te ruego, Señor, por nuevas fuerzas. Te pido, Padre, la fuerza de mis hermanos como las del búfalo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan, Señor, levantar y que puedan escuchar tu voz. Muéstrales el propósito, Señor. Revélate a ellos, Padre, que ellos puedan ver a qué los has llamado, porque los llamaste porque pensaste en ellos, llamaste porque tienes un plan, y que ellos puedan ver tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que tengas una semana de bendición y de victoria y siempre agarradito de la mano de Dios. Amén. Bendiciones, les amamos en el Señor.